Sean todos bienvenidos, hermanos, en esta tarde. Welcome, everybody, this evening. Vamos a estar en Juan capítulo 9, We're going to be in John chapter 9, versículo 3 en adelante. verse 13 and following. Antes de comenzar, vamos a orar y luego vamos a entrar en el texto. We're going to pray and then we'll enter the text. Padre, le damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Padre, por su misericordia, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque aún sin merecernos, Señor, usted derramó de su gracia sobre nuestras vidas, mandando a su Hijo, Señor, a este mundo. No solamente, Señor, a nacer en un pesebre, Señor, para que nosotros pudiéramos ver la humildad del Dios Todopoderoso encarnado en la faz de Jesucristo, sino, Señor, a morir en una cruz por pecadores como nosotros. Le pedimos, Señor, que en esta tarde sea usted hablando, Señor, a su iglesia, sea usted trayendo palabras a mis labios, para que su palabra, Señor, sea expuesta de la mejor manera. Gracias le damos, Señor, en nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Amen. Una de las cosas que nosotros miramos continuamente en la historia bíblica One of the things we see continually in biblical history son las promesas que Dios dio a su pueblo vez tras vez. are the promises that God's giving to his people time and time again. Desde el principio de la creación, From the first of creation, Dios prometió a la mujer después de la caída God promised the woman after the fall que mandaría un libertador que los libertara del pecado en el que habían caído. that he would send a redeemer to free them from sin in which they'd fallen. Este hombre iba a venir a redimir la transgresión que el hombre había cometido contra Dios. This man would come and redeem them from the sin that they committed against God. Así que en la historia nosotros miramos a ese Dios escoger un pueblo para sí mismo In the story, we see this God choosing a people for himself. y a través de ese pueblo Dios prometió dos cosas a Abraham. And through these people, God promised two things to Abraham. Una de ellas era un lugar donde ese pueblo habitaría One of them was a place that the people would habitate. y la segunda es la promesa que Dios le hizo a Eva en el jardín del Edén, The second is the promise that God gave to Eve in the Garden of Eden, que enviaría un Mesías, that he would send a Messiah, un Mesías que los libertaría del pecado cometido o la transgresión cometida. a Messiah that would come and free them from the sin that they'd committed. Ahora, a pesar de las promesas que Dios había dado al pueblo de Israel, Apart from the promises that God gave to the nation of Israel, ellos nunca disfrutaron a totalidad lo que Dios había prometido a ellos. they never fully enjoyed what God had promised to them. Los pecados que el pueblo de Israel cometió contra Dios, The sins that the people committed against God los hizo pagar con el exilio de la promesa que ellos tenían que disfrutar en la nación que Dios les había dado. caused them to suffer exile from the nation that God had given them. Cuando nosotros empezamos a ver el libro de Isaías, When we start seeing in the book of Isaiah, nosotros miramos a un Dios hablando a su pueblo de las consecuencias que iba a tener por haberlo dejado. we see God speaking to his people about the consequences that they were going to have because they had turned their back on him. Luego nosotros saltamos al libro de Jeremías When we jump to the book of Jeremiah, y una vez más Dios hablando por medio del profeta las consecuencias que iban a pasar el pueblo por haber dejado a Dios. God once again through his prophets telling them the consequences because they had turned their back on God. Y luego en una revelación un poco diferente en el libro de Ezequiel, And in a different type of revelation in the book of Ezekiel, nosotros miramos al profeta explicándonos cómo Dios o la gloria de Dios había dejado el templo. we see that the glory of God had left the temple. Ahora recordemos lo que el templo significaba para el pueblo de Israel. Let's remember what the temple meant to the nation of Israel. El templo significaba a Dios en medio del pueblo. The temple represented God in the middle of his people. Así que desde el momento que la gloria de Dios dejaba el templo, el pueblo estaba en desolación también. So from the moment that the temple, the glory of God left the temple, the people were left without comfort. Y aquí miramos por primera vez el pueblo del Señor ser llevado como esclavos
a Babilonia. And we see the people taken as slaves to Babylon, the people of the Lord. No solamente por los asirios, sino también por los persas. Not only for by the Assyrians, but the Persians as well. Ellos fueron llevados por haber olvidado al Dios de las Escrituras que les había prometido. They were taken because they had turned their back on the God of the Scriptures that had promised them. Un lugar donde todas sus generaciones iban a descansar. He promised them a place that all of their generations would be able to rest. Y aunque nosotros miramos un regreso eventual en el libro de Nehemías y Esdras, Even though in Ezra and Nehemiah we see a people coming back, el pueblo de Israel siempre estuvo debajo del asedio de otras naciones. the people of Israel were always under other nations. No solamente de los griegos o de los romanos, Not only the Greeks and the Romans, sino nación tras nación se levantó sobre el pueblo del Señor. but nation after nation rose up against the nation. Y luego nosotros Israel. miramos en el año 70 después de Cristo, Then after Christ, in the year 70, fueron matados a filo de espada they were killed at the end of a sword y expulsados totalmente de su nación. and kicked out of their land. El pecado había traído consecuencias a aquel pueblo que Dios había escogido para sí mismo. Sin had brought consequences to the chosen people of God. Ahora tengamos cuidado con levantar nuestra mano y señalar al pueblo de We Israel, should be careful to raise our hand and point at the nation of Israel, porque nosotros podemos en determinado momento pasar por la misma situación. because we could go through exactly the same thing. Ahora, pero lo más vil que nosotros encontramos escrito en la historia bíblica But the most vile things we find written in the history of the Bible es como Israel rechazó a su Mesías. is how Israel has rejected his Messiah. Cuando nosotros empezamos el libro de When Juan, we started the book of John, Juan empezó a explicarnos a través de la introducción John began to tell us through the introduction cómo aquel Dios eterno había tomado la forma de hombre. how the eternal God had taken on the form of man. Y Juan empieza diciendo en el primer capítulo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. And he says in chapter 1, in the beginning was the Word, Word was with God, and the Word was God. Juan empieza a asemejarnos o a decirnos, el verbo, Cristo mismo es Dios, el Dios viviente. John shows us the Word is Christ himself, God, the living God. Y luego llegamos al versículo 14, And we come to verse 14, y Juan nos dice de que ese verbo se hizo carne. and he says, this Word became flesh. Ese verbo tomó la forma de cada uno de nosotros. That Word took the form of each one of us. Ese verbo habitó entre nosotros. He habitated, he tabernacled among us. Juan agrega, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de amor y de verdad. And John adds, we've seen his glory, glory of the only begotten of the Father, full of grace and truth. A veces nosotros podemos imaginar la mentalidad que Juan tuvo al escribir esta parte de la introducción. It's difficult to even imagine the mindset that John had writing this introduction. Juan viendo a Jesús en el monte de la transfiguración, recorriendo en sí su vestido de carne, John, remembering his dressed in human flesh in the Mount Transfiguration, y reflejándose completamente a sus discípulos quién era él en verdad. and representing to the disciples completely who he was. Pero los israelitas rechazaron a su Mesías. But the Israelites rejected their Messiah. Juan dice en Juan capítulo 1 versículo 11, John says in John 1:11, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. he came to his own, but his own received him not. Aquel pueblo que fue escogido por Dios para sí mismo. The people who were chosen for God himself. Aquel pueblo que Dios lo bendijo sacándolo de la esclavitud de Egipto, The people that God took out of Egypt, llevándolo a una tierra que producía leche y miel. taking them to a land flowing with milk and honey. Aquel pueblo que pudo disfrutar de la gloria de Dios en la travesía por el desierto. The people who could see the glory of God in his works through going through the desert. Que pudo oír a viva voz hablada lo que Dios mandaba a Moisés. They heard in a loud voice what God sent to Moses. Aquel Dios que les dio una ley para que pudieran vivir y habitar entre las naciones. A God that gave them a
law, they could live and act among the nations. Aquel Dios que les había prometido de que de él vendría uno que sería bendición para todas las naciones. The God that promised that through them they would be a blessing to all the nations. Nosotros miramos Juan capítulo 1, versículo 11. When we see in John 1:11, Nosotros podemos ver cómo el evangelista dice claramente, los suyos no le recibieron. we see how John says that his own did not receive him. Ahora Juan trata a través del libro de Juan John tries through the book of John de impregnar en su introducción el rechazo que había de la nación a Jesucristo. to reveal the nature of the rejection that the people had against Jesus. Vez tras vez, Time and time again. cada vez que nosotros leemos un capítulo del libro de Juan, When we read one of the chapters of John, nosotros miramos cómo el pueblo de Israel rechaza a su Mesías. we see how the people had rejected the Messiah. Así que el capítulo 9 no puede ser la excepción de todos los demás capítulos. Chapter 9 of John is not different than all the other Juan chapters. nos presenta una vez más el repudio de los líderes religiosos a la persona de Jesús. John shows us the hatred of the Jews toward Jesus. Ahora, ustedes saben cuál es el corazón del texto. You know what the heart of the text is. Este hombre que había sido ciego, mendigo en la puerta del templo de Israel, ahora había recuperado la vista. This man who is blind at the door of the temple has recovered his sight. Este hombre había sido ciego naturalmente desde su nacimiento. This man was blind in his birth. Así que era considerado lo más vil, lo más despreciado en la sociedad. And he's the most vile in society. Y Juan nos presenta a este ciego And John presents this blind man para que nosotros podamos ver la gloria de Dios reflejada en la faz de Jesucristo. so we can see the glory of God reflected in the face of Jesus Christ. ¿Quién pecó, sus padres o él, para que naciera ciego? Who sinned, his father or him, that he would be born blind? No pecó este ni sus padres, sino para que la obra del Dios se manifestara en él. It was not him or his fathers, but that the glory of God might be seen. Era una gran pregunta de parte de los discípulos, Great a question on the part of the disciples. pero la respuesta de Jesucristo es más grande de lo que estos hombres estaban esperando. But the answer of Jesus Christ is greater than what these men are waited for. Ahora, cuando nosotros llegamos al versículo 13, When we come to verse 13, nosotros miramos que aquello que tenía que ser el día más hermoso en la vida de este ciego we see the one that the day that should be the happiest day in this blind man's life. había recuperado su vista. He has recovered his sight. Nunca en la historia de su vida él había podido ver la luz. He had never seen before. Es más, Juan nos explica en sus textos John explains to us in the text. de que este hombre era ciego de nacimiento. This man was born blind. Así que lo que era un día hermoso para la vida de este ciego Well, there was a beautiful day for this blind man. se volvió una tragedia a los ojos de los líderes religiosos de la nación. Became a tragedy for the leaders of the nation. Yo quiero que mire tres tipos de personas explicadas durante todo el texto. I want you to see three types of people here mentioned in the text. Y el primer grupo que nosotros miramos en el versículo 13 The first group we see in verse 13 son los líderes religiosos de la are nación. the religious leaders of the nation. Los hombres que estaban encargados para poner o quitar las leyes en Israel. Men who were set to give and take away laws in the nation. Las personas que se identificaban por mantener al pueblo ante la presencia del Señor. The ones who identified themselves as keeping the people before the Lord. Aquellos que se disponían continuamente a hacer que todo el pueblo cumpliera con las leyes que Dios le había dado. The ones who in charge themselves with making sure the nation would obey God. Este es el primer grupo de personas que miramos acá. It's the first group of people that we see here. Los fariseos, The Pharisees. las personas que estaban encargadas del Sanedrín, The people who were in charge of the Sanhedrin. los líderes que guardaban las leyes. The leaders who kept the laws. Ahora Juan pone algo importante en medio del texto, John put something very important in the middle of the text. que es imposible pasar de largo sabiendo de quiénes estamos hablando. That we couldn't just pass over knowing who we're talking about. Y Juan dice
dice en el versículo 14 John says in verse 14, que el día que el ciego fue curado era el día de reposo. it was the Sabbath day when Jesus made mud and opened the eyes of the man. Ahora, el problema acá no era que este hombre era ciego de nacimiento. Problem wasn't this man was born blind. El problema no es que este hombre haya sido sanado. The problem isn't this man was healed. El problema que los judíos tenían es que Jesús había quebrantado el día de reposo para sanar a este hombre. The problem is that they're accusing Jesus of breaking the Sabbath to heal him. Esto era difícil de comprender desde el punto de vista del ciego. This was very difficult to understand from heaven's view. ¿Por qué yo tengo que esperar hasta el día lunes para poder recuperar mi vista? Why should I wait till Monday to be healed of my sight? Ahora pensemos por un momento también en Jesús. Let's think a little bit in Jesus. Jesús solamente pudo haberle dicho algunas palabras al ciego como recobra tu vista y no peques más. Jesus could have said, recover your sight and don't sin anymore. Esas fueron las mismas palabras que utilizó con el paralítico de Bethesda. The same thing he used, these are the words he used with the lame man at Bethesda. Él lo podía hacer nada más de esa forma. He could do it this way. Solo podía decir algunas palabras y el ciego podía recobrar su vista. He could say some things and the blind man would recover his sight. Nosotros recordamos el encuentro entre Jesús y el centurión. We remember the interaction with Jesus and the centurion. Tú solo di las palabras y mi siervo sanará. You say the words and my servant will be healed. Así que Jesucristo tiene la autoridad solamente para decir las palabras y el ciego podía recobrar la vista. Jesus has the power in his words to say and the blind recover their sight. Pero Jesús está tratando de hacer algo acá que Juan trata de explicarnos en este texto. But Jesus is doing something here and John's explaining to us in the text. Y Juan dice, Jesús el día de reposo escupió en tierra. And he says, now it was the Sabbath day when Jesus made the mud and opened the eyes. Déjame decirlo como dice el versículo 6. Let me say how verse 6 says it. Se oye como un poquito como que Juan tiene más intención en el diálogo. It's maybe that John has a little bit more intention here. Jesús escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó en los ojos de los ciegos y le dijo, ve y lávate al Siloé. He spit on the ground, made mud with the saliva, and then he anointed the man's eyes in the mud and said to him, go and wash in the pool of Siloam. Ahora, si nosotros solamente pasamos por esta historia If we only go through this history, y solo leemos lo que nos dice el capítulo 9, we just read what chapter 9 says, nosotros podemos ver esto como un gran evento de misericordia, lo que Cristo está haciendo. we can see this as a great event of mercy by the part of Jesus. Y sí lo es. And it is. Pero recordemos que cada uno de los milagros que Juan describe en su evangelio, But we remember every one of the miracles that John writes in his book trata de apuntarnos a algo. tries to point us on something. Por eso es que Juan le llama señales. That's why John calls them signs. Ahora, es increíble el nivel de desacato que Jesús está teniendo a las leyes rabínicas. It's incredible the amount of no entiendo esa parte. Desacato, como no está cumpliendo la ley. Oh, it's incredible the amount of rabbinic laws that were invented that Jesus isn't fulfilling. Se ve como que Jesús a propósito está haciendo algunas cosas. It's like on purpose he's doing something. Ahora, si bien Dios había mandado que tenían que guardar el día de reposo, If they had told Jesus, or Jesus knew he had to keep the Sabbath day, los judíos habían llevado este evento hasta el extremo. the Jews had taken this event to the extreme. Y uno de ellos era lo que Juan está comentándonos en el versículo 6 del capítulo 9. And one of them is what John's referring to here in verse 6 in chapter 9. Jesús no podía combinar polvo con saliva y hacer masa. Jesus could not combine saliva and dust on the Sabbath. Eso era condenado a hacerlo en el día de reposo. That was condemned to do on the Lord's Day. Jesús no podía escupir en tierra como lo hace ver nuestra versión de la Reina Valera, He cannot spit on the ground as the text shows us.
Porque según las leyes rabínicos eso era regar la tierra. That was against the laws of the rabbi, because it was to water the ground. Es por lo tanto era considerado para ellos un pecado en el descanso del día sábado. It was considered sin on the Sabbath. Pero Juan agrega algo más acá. John adds something else here. Y es que Jesús, esa saliva que había escupido en el suelo, The saliva that Jesus spit on the ground with, lo había puesto en los ojos del ciego. he had put them on the eyes of the blind. Ahora, hacer esto To do that, era considerado como que Jesús estaba rompiendo todas las leyes de purificación del pueblo. it's like Jesus is breaking all the laws of purification of the people. ¿Qué Juan está tratando de decirnos con cada una de estas cosas? What is John trying to show us in each one of these things? Ahora, miramos por un momento lo que pasó en el capítulo 5. Let's think of what happened in chapter 5. Aquí está este hombre en el estanque de Bethesda Here's the man in the pool of the Bethesda, y Jesús solamente pudo decirle, levántate, eres sano. and Jesus says, "Get up, you're healed." Pero cuando nosotros miramos a Juan contando la historia, When we see John telling the story, Juan dice que Jesús le dice, eres sano, toma tu lecho y anda. Jesus tells him, "You're healed, take your bed and walk." Ahora nosotros podemos ver más adelante cuál fue el primer encontrón que tuvo el paralítico con los líderes religiosos. We see a little bit later what was the problem the paralytic, the lame man had with the people. No te es permitido llevar carga en el día de reposo. You can't carry your bed on the Sabbath. Los líderes religiosos habían llevado las leyes The religious leaders had taken the law a tal extremo que ya no era misericordia para el pueblo, sino que era una carga para el pueblo. to such an extreme it was no longer mercy to the people, but it was a burden. Así que lleva tu lecho y anda. So take up your bed and walk. Para los líderes religiosos era una transgresión a la ley. It was a transgression for the religious leaders of the law. Ahora, Jesús está llevándonos a un punto en el texto Jesus is taking us to a point in the text que él lo confirma en el capítulo 7, versículo 23. that he confirms in chapter 7, verse 23. Hacer misericordia a una persona no es quebrantar el día de To reposo. do mercy to someone is not breaking the Sabbath. Ahora, lo que nosotros miramos en estos textos a We continuación see in these texts continually es una vez más Jesús siendo llevado al banquillo de los acusados. once more Jesus is among the accused. Ahora, cuando nosotros leemos el texto, los textos que siguen, When we read the texts that follow here, nosotros miramos a aquel hombre ciego que había recibido su vista we see the blind man who received his sight. volverse cómplice de Jesús. He's a accomplice of Jesus. Ellos no solamente estaban juzgando ahora a Cristo, They're not just judging Jesus here, sino que el juicio también alcanzaba al ciego. but the blind man as well. Pero cuando nosotros leemos el versículo 15, We read verse 15. nosotros miramos a estos hombres ir en contra del ciego. We see the men coming up against the blind man. Versículo 15, volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recuperado la vista. Y les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. In verse 15 it says, so the Pharisees again asked him how he had received his sight, and he said to them, he put mud on my eyes, and I washed, and I see. Ahora, yo no sé si tú pusiste atención en este I don't know texto, if you paid attention here, pero acá el ciego se está condenando él mismo, que él es culpable de desacatar el día de reposo. here's the blind man saying that they're saying that he's at fault for recovering his sight. Este hombre dice que él caminó también hasta donde estaba el estanque de Siloé y se lavó su cara. And he's saying, I walked over here and I washed my face. Eso significaba de que el ciego también había quebrantado la ley del día de reposo. That means this blind man also broke the law on the Sabbath. Este hombre no solamente está confesando de que Jesús fue el culpable de curarle sus ojos, He's not only confessing that Jesus was at fault for healing him, sino que él fue cómplice yéndose al Siloé y lavarse sus ojos. but he was an accomplice because he went and washed his eyes. El ciego estaba siendo puesto en una The posición blind man was in one position. que el hombre en realidad pudo haber dicho, mejor niego todo y me voy para mi casa. He could have said, I'm denying everything, I'm going home. Yo quiero que pienses por un momento. I want you to think for a moment.
aquello que tuvo que haber sido gracia derramada sobre la vida de este hombre, what should have been grace poured out on this man, ahora se había vuelto una carga. had now become a burden. Ahora nosotros conocemos la intención de los fariseos. We know the intention of the Pharisees. Cuando nosotros llegamos a la historia de Lázaro, When we came to the history of Lazarus, era tanto el odio y el repudio que ellos tenían a su Mesías o a Cristo, they hated Jesus, the Messiah, and so much que en la resurrección de Lázaro ellos se pusieron de acuerdo para matar también a Lázaro. in the resurrection of Lazarus, they put themselves together, they get together to try to kill Jesus. Todo aquello que era cómplice de lo que Jesús hacía, Everything that they were, everyone that was an accomplice of what Jesus did tenían que pagar de la misma forma como Jesús iba a pagar. had to pay in the same way Jesus had to pay. Ahora, este es un grado de incredulidad tremenda en la vida de estos hombres. This is unbelievable in the life of these men. Cuando tú miras una persona como esta, When you see a man like this, una persona que ha impregnado su vida en el estudio de las Escrituras, one who has given his life to the study of the Scriptures, tú puedes pensar de que esta persona tiene un conocimiento profundo de Dios. you could think these men have a profound knowledge of God. Ellos habían oído todas las promesas en el Antiguo Testamento. They've heard all the promises in the Old Testament. Ellos habían escuchado la promesa de la venida de uno que los iba a liberar del yugo de opresión que tenían. They heard of the promise that one was coming to free them from the yoke of burden, of the yoke of burden. Pero Jesús dice que estas personas no querían aceptar de que Él era el Mesías. But Jesus said these men did not want to accept that he was the Messiah. Estas personas no querían aceptar en su corazón de aceptar a este Cristo como el Mesías prometido. They didn't want to accept him as the promised Messiah. Ahora Jesús pone a Nicodemo en este grupo de personas. Jesus puts Nicodemus in this group. Ustedes no quieren creer, You don't want to believe. no quieren recibir mi testimonio. You don't want to receive my testimony. Ahora cuando nosotros vamos al versículo 16, When we go to verse 16, nosotros podemos ver la consecuencia de la incredulidad de estos hombres. we see the consequence of the unbelief of these men. Y es la desunión entre ellos mismos. There's a lack of union between them. Juan trata de decirnos de que lo que estos hombres estaban realizando o estaban viendo And what John is saying, what these men were trying to do, logró desunir aquel grupo de personas que estaban juntas para llevar a Cristo a la cruz. they divided the people that had come together to take Jesus to the cross. Miren el versículo 16. Look, verse 16. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Some of the Pharisees said, this man is not from God, for he does not keep the Sabbath. But others said, how can a man who is a sinner do such signs? And there was division among them. Ahora, no podemos perder de vista algo que está pasando en medio del texto. We cannot turn a blind eye to something that's in the middle of the text. Aunque estos hombres no querían creer lo que estaban viendo sus ojos, Even though these men did not want to believe what their eyes were seeing, estos hombres tuvieron que estar familiarizados con la vida de este ciego. they knew this blind man. Ellos tuvieron que haber visto algunas veces a este ciego sentado a la puerta del templo pidiendo limosna. They saw him sitting at the entrance of the temple. Ellos pudieron ver a este hombre día tras día cargando con su vida en el templo. They saw him day after day with his life before the temple. Y verlo ahora sano de su enfermedad. And now they see him healed. Tuvo que cambiar completamente la percepción que ellos tenían de Cristo. It had to change their perception they had of Christ. Ahora, ellos tuvieron que cambiar la forma de lo que pensaban o percibían de Dios. They had to change what they thought of God. Ellos solamente tenían la mentalidad, este hombre ha quebrantado el día de reposo. They just had the idea this man had broke the Sabbath. Así que como ha quebrantado el día de reposo, no puede proceder de Dios. So they said if he broke the Sabbath, he can't be from God. Ahora tenían el lado contrario de aquellas personas que miraban con sus ojos lo que Cristo había hecho en la vida de este ciego. The other side had on their side
what Jesus had done for these men. Y ellos dicen, ¿cómo un hombre pecador puede hacer estas señales? And they said, how can a sinner do such signs? Ahora, recordemos en qué etapa del ministerio de Cristo nos encontramos. Remember what time in the ministry we find Jesus in. Casi nos encontramos a mediados, o más bien dicho, a finalizar el tercer año del ministerio de Cristo. We find ourselves maybe in the 3rd year of his ministry. Jesucristo había andado por toda la nación, no solamente predicando el Evangelio, Jesus has been through the nation, not only preaching the gospel, sino que sanando personas, ciegos, paralíticos, leprosos. but healing the blind, lame, and deaf. Así que toda la atención del pueblo estaba siguiendo a So Cristo. all of the attention of the nation was following Christ. Pero cuando nosotros miramos las dos preguntas o las dos formas de pensar de estos hombres, When we see these two ways of thinking of these men, nosotros podemos ver la falta de conocimiento de Cristo que había en ellos. we see the knowledge of Christ they had in them. Había falta de razonamiento en lo que estaba sucediendo. There was lack of reason in what they were doing. Así que unos pensaban, ¿cómo puede hacer este hombre de Dios si quebranta el sábado? They said, how could this man be of God if he breaks the Sabbath? Y los otros decían, ¿cómo puede un pecador hacer estas señales? And the other, how can a sinner do these things? Hay dos puntos que van contrariamente el uno del otro. There's 2 points that are contrary here. Ahora, nosotros podemos pensar We can think que el ciego estaba disfrutando de su nueva vida. that the blind man was enjoying his new life. Este hombre había pasado toda su vida a oscuras, He had been all his life blind. pero ahora sus ojos habían sido abiertos no solamente para ver la luz natural de este mundo, But now his eyes are open, not to just see the natural light of this world, sino que las palabras de Jesús habían llegado a sus oídos. but the words of Christ had come to his ears. Ahora, cuando los fariseos llegan a este hombre, When the Pharisees come to this man, una vez más a preguntarle, once more to ask him, versículo 17, verse 16, entonces volvieron a decirle, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? verse 17, so they again said to the blind man, what do you say about him since he has opened your eyes? Yo no sé qué tú piensas la respuesta que pudo dar este ciego, I don't know what you think the blind man could give here. as an pero answer. este ciego sabía algo que los fariseos no sabían. But this blind man knew something that the Pharisees didn't know. Este Jesús había cambiado su vida totalmente. This man, Jesus, had changed his life completely. Nunca en la historia de su vida él había podido ver la luz. He could never see the light. Y ahora él podía ver claramente todo lo que sucedía a su alrededor. Now he could see everything that was going on around him. Este hombre estaba feliz de lo que había pasado en su vida. He's excited about what happened in his life. Ahora nosotros miramos inmediatamente el argumento que él presenta. We see the argument he presents. Él nos dijo que es profeta. He's a prophet, he says. Ahora nosotros podemos ver la palabra de este hombre como cualquier cosa, tal vez en el texto. Maybe we see this is just a normal thing in the text. Pero la profundidad de la declaración de este hombre nos lleva precisamente hasta la declaración de Moisés en el Antiguo Testamento. But this declaration takes us to the declaration of Moses in the Old Testament. Este hombre es el profeta. This man is a prophet. Es como que el ciego le estuviera enseñando a los rabinos lo que ellos tenían que enseñarle a él. It's like the blind man is teaching the rabbis what they should teach him. Ahora, nosotros podemos ver un evento acá en el versículo 18, We can see an event here in verse 18. como que los judíos tratan de cambiar la forma de hablar en el mismo momento The Jews try to change the way of talking in the same moment. y toman otra línea para tratar de evadir la respuesta del ciego. And try to go another line to go against what the blind man was saying. Dice, inmediatamente mandaron a llamar los padres del ciego. It says immediately they called the parents of the blind man. Ahora, nosotros sabemos los argumentos que se presentan acá, We know the arguments that are presented here, pero lo que nosotros podemos ver también but we can see as well es el temor que estos padres tenían a los líderes religiosos de la nación. is the fear that his parents had of the religion. La nación de Israel no solamente estaba sufriendo por la opresión del yugo romano, The nation was not only suffering under the rule of Rome, sino que estaba sufriendo por el yugo de la opresión de la religión que era empoderada en el pueblo. they were also suffering under the rule of the religion.
Ahora pensemos por un momento. Let's think for a moment. Durante la historia del mundo, Through the history of the world, el mundo ha sido oprimido por la religión. the world has been oppressed by religion. Ahora, ustedes van a decir, nosotros somos religiosos. You can say, yes, brother, but we're religious. No, nosotros no somos religiosos, nosotros somos cristianos. We're not religious, we're Christian. La religión muchas veces vive de espaldas a lo que Cristo le dice. Religiosity many times turns its back on Christ. Ahora, ¿por qué estos padres de este joven estaban tan temerosos a los líderes religiosos? Why were these fathers so worried about the religious leaders? En el versículo 22 de este mismo capítulo, In verse 22 of the same chapter, dice que los judíos habían amenazado al pueblo que si alguien confesaba que Jesús era el Mesías, iban a ser expulsados de las sinagogas. the Jews had already agreed if anyone should confess Jesus to be the Christ, he was to be put out of the synagogue. Así que la persecución que se está viviendo ahora en muchas The naciones persecution that was being lived out in many nations no es algo nuevo que el cristianismo está sufriendo. is not something new that Christianity is suffering. Durante la historia, el pueblo de Israel fue asediado por el simple hecho de servir a un Dios único. So, through the nation of Israel was supposed to worship only one God. Así que desde el período de Nerón después de Cristo, So from Neron after Christ, o vamos un poquito más atrás, desde Sorry. el período judaico, the Nero and after, or the Jewish, the period of the Jews, nosotros sabemos de que los judíos mataron al primero de los discípulos de Cristo, we know that the Jews murdered some of the first disciples. y parece que hablaban algo de Esteban ahora en la mañana. We talked about Stephen this morning. Así que el cristianismo ha sido perseguido durante toda la historia de la iglesia. Christianity has suffered persecution throughout history. Cuando nosotros miramos la historia del cristianismo, When we see the history of Christianity, también hablábamos de las cruzadas ahora en la mañana, we spoke of the Crusades this morning. una dictadura religiosa sobre el cristianismo encabezado por la Iglesia Católica. A Christian dictator that was set up by the Roman Catholic Church. Ahora, más de 300 millones de cristianos sufren persecución en este mundo. More than 360 million Christians suffer persecution in this world. Tú puedes ver la primera parte de 4 partes de la humanidad completa. You can see humanity in its fullness. La religión es el fenómeno más agresivo que nosotros podemos ver en este mundo. Religiosity is one of the most furious or aggressive groups in the world. Y el único objetivo que ellos tienen es perseguir a la iglesia de Cristo. And their intention is to persecute the Church of Christ. Ahora, nosotros podemos ver acá nomás, al otro lado de la frontera. We can see on the other side of the border, Cientos de cristianos siguen muriendo por el simple hecho de declararse cristianos. hundreds of Christians dying because they declare themselves Christians. Juan nos hace ver el temor que hay en estos padres, John shows us the fear that there are in these parents. aún sabiendo del milagro que había pasado en la vida de su hijo. Even knowing the miracle that happened in the life of their son. Estos padres tomaron a bien retirarse de la verdad These parents chose to separate themselves from the truth, para no ser arremetidos por los líderes religiosos de la to nación. not be punished by the religious leaders of the nation. ¿Edad tiene? Pregúntenle a él. He said, look at how old he is, ask him. Ahora tú vas a decir, ¿qué clase de corazón de estos padres? What type of heart do these parents have? ¿Cómo tuvieron que dejar a su hijo por un lado solamente por ir detrás de la religión del Why would pueblo? they separate themselves from their son just out of fear of religious people? Ahora, cuando tú llegas al capítulo donde Lázaro resucitó de los muertos When you come to chapter 11 where Lazarus raises from the dead, y tú estás en esa posición, podría cambiar un poco tu perspectiva de estos padres. and you're in the same position, you could change your perspective. Tú podías pagar con tu vida, hacerte llamar seguidor de Cristo. Could you pay with your life to be called a follower of Jesus? Ahora, pero lo que yo quiero que veas en esta narrativa de este texto What I want you to see in the narrative of this text es al tercer grupo o a la tercera persona implicada en este texto. is the third person implied in the text. Y es
el ciego mismo. is the blind man himself. Ya vimos los líderes We religiosos. saw the religious leaders. Ya vimos los padres del ciego. We see the parents of the blind man. Ahora miremos al ciego mismo. Now look at the blind man himself. Yo sé, algunos dirán, bueno, el ciego al principio del texto empezó negando a Jesús. But the blind man in the first part of the text was denying Jesus. Bueno, si partimos del versículo 11, If we go from verse 11 on, la pregunta que nosotros miramos de estos hombres the question we ask of these men, es una pregunta tonta desde tu punto de vista, o más bien dicho, desde mi punto de vista. or the question these men ask is a silly question. ¿Cómo le puedes preguntar a un hombre dónde está el que te curó la vista How can you ask the man who healed him, where is he? si el mismo ciego no sabía dónde estaba? If the blind man didn't know where he was. Así que la respuesta de él fue clara, no sé. If the answer was I don't know. Por primera vez en mi vida puedo ver la luz y tú me estás preguntando quién me sanó los ojos. The first time I could see, and you're asking me who opened my eyes. Estos hombres no tenían ni idea de lo que el ciego estaba viviendo. These men didn't know what this blind man was going through. Pero cuando nosotros vamos caminando en la vida de este ciego, But when we go through the life of the blind man, o más bien dicho, de lo que Juan trata de contarnos a medida va pasando el capítulo 9, or what John's telling us here in chapter 9, nosotros vamos viendo un creciendo en la vida de la fe de este hombre. we see this man's faith grow. Este hombre no solo empezó caminando nada más hasta el Siloé para lavar su vista. He didn't just start walking to Siloam to recover his sight. Nosotros podemos ver la fe de este hombre dejándolo todo e ir hasta aquel estanque a lavar sus ojos, We see this man in his faith leaving everything to go and wash in this place. aún pudiendo pensar de que no podía pasar nada. He could even think, well, maybe nothing's going to happen. A este hombre dijo, ¿qué pierdo yo? Solo voy a ir allá. This man could have said, what am I going to lose if I just go over there? Me va a costar llegar, pero voy a llegar. It's going to take a lot for me to get there, but I'm going to go. El no ya lo tengo, pero el sí lo puedo encontrar en el Siloé. Well, I already have a no, but what I could find in Siloam is the yes. Así que este hombre se va, pone su fe y va caminando hasta el Siloé. The blind man puts his faith and goes to Siloam. Pero cuando llegamos al versículo 15, But when we come to verse 15, nosotros vemos a este hombre dando testimonio de la obra de Cristo en su vida. we see this man giving testimony of the work of Christ in his life. Llegamos al versículo 17 y 18. Verse 17 and 18. Este hombre proponiendo de que Cristo es el profeta. This man is proposing that Christ is a prophet. Si nosotros miramos del versículo 24 al 27, If we look from verse 24 to 27, proponiendo a Jesús como el maestro. he's calling him the teacher. ¿Ustedes también quieren ser sus discípulos? Do you want to be his disciples as well? Este hombre estaba llamando a este grupo de incrédulos a que siguieran con él a Cristo. He's calling the group of unbelievers to follow Christ. Pero cuando leemos del 28 al 33, When we read from 28 to 33, este hombre está proponiendo que Jesús es el Mesías. he's saying Jesus is the Messiah. Está proponiendo que Jesús es el Verbo encarnado. He's saying he is the Word incarnate. Y cuando nosotros llegamos al versículo When 34, we come to verse 34, aún sabiendo de que lo podían expulsar de las sinagogas, knowing that they could kick him out of the synagogue, aún pensando que nunca podía estar en las reuniones religiosas de su pueblo, knowing he could not return to the religious meetings, a él no le importó y dijo la verdad. he didn't care and he told the truth. Cuando llegamos al 35 al 39, When we come to 35 to 39, este hombre no solo reconoce lo que había pasado en su vida, he didn't just admit what had happened in his life. no reconoce de que Cristo fue el que había hecho esta obra de misericordia en él, Not only did he say it was Jesus who did this miracle in him, sino que declara que Jesús es el profeta, he declares that Jesus is a prophet. que ese es el maestro de maestros, He's the teacher of teachers. que ese es el Mesías que el pueblo de Dios había estado esperando durante toda la historia, It's the Messiah that the nation of Israel had been waiting through the whole story. sino que en estos últimos versículos este hombre acepta a Jesucristo como el Hijo de Dios, And in the last verses, he accepts Jesus as the Son of el God, Señor y Salvador de su vida. the Lord and Savior of his life. Ustedes miran el creciendo de la vida de este Do you hombre. see the growth and the faith of this man? Este hombre no se queda en la oscuridad diciendo yo no sé, He didn't stay in the darkness saying, I don't know. yo no puedo platicar con ese hombre porque yo
no sé de las I escrituras. can't talk to you of him because I don't know the scriptures. Es más, yo no estoy listo para evangelizar a nadie porque yo no sé mucho. He didn't say, I'm not ready to evangelize because I don't know anything. Ese es el trabajo del pastor y del anciano y del maestro de la He iglesia. didn't say that's the work of the pastor and the elders at the church. Este hombre abrió su boca y expuso lo que Cristo había hecho en su vida. This man opened his mouth and exposed what Jesus had done in his life. Él dijo, él es el profeta del que Moisés habló en el Antiguo He Testamento. said he's the prophet that Moses spoke of in the Old Testament. Él es el maestro de maestros. He's the teacher of teachers. Es el Mesías que fue prometido en Génesis capítulo 3 versículo He's 15. the promised Messiah from Genesis 3:15. Él es el Señor y Salvador de mi vida. He's the Lord and Savior of my life. No importa la decisión que ustedes It toman. doesn't matter what decision you make. Juan hace ver el testimonio de este hombre John shows us in this man's testimony como una parábola hablada en el texto mismo, a parable speaking in itself in the text, haciéndonos ver cómo la fe de este hombre va creciendo poco a poco, to show how this man's faith grew and grew, a tal forma que su boca va confesando la misericordia y la redención de Cristo en su vida. in such a way that he's confessing the mercy of God in his life. Ahora miramos una palabra acá. We see a word here. ¿Quién es Señor para que yo crea? Who is this, the Lord that I would believe? Y la palabra que nosotros encontramos acá es la palabra kurios. The word that we see here is the Greek word kurios. Es como que este hombre esté aceptando el Cristo como el único soberano sobre su vida. He's saying that Jesus is the only sovereign over his life. Él está dispuesto a someterse a la voluntad de Él. He is ready to submit him to the will of him. Él está dispuesto a acatar la autoridad de Cristo en su vida. He's ready to take on the authority of Christ in his life. Él está dispuesto a que Cristo controle cada parte de su ser. He's ready that Christ would take control of everything De aquí en adelante, here and following. yo quiero ser un hombre diferente. I want to be a different man. Nosotros sabemos en los primeros textos este hombre recibió su luz natural. We see in this text that in the first few verses he received the light naturally. Él recibió por primera vez, él pudo ver qué es lo que sucedía a su alrededor. He could see what was going on. Pero en los últimos versículos de este capítulo, But in the last verses of this chapter, nosotros vemos a este hombre recibiendo la luz espiritual en sus we vidas. see this man receiving a spiritual light in his life. Este hombre estaba dispuesto completamente a someterse a la autoridad de Cristo. This man was ready to submit himself to the authority of Christ. ¿Quién es Señor? Y le adoró. Who is the Lord? Nosotros podemos ver cómo este hombre pasa del no sé a yo creo. We see this man going from I don't know to I believe. En la historia del cristianismo, In the history of Christianity, la vida de los cristianos no ha sido diferente a la vida de este ciego. the life of a Christian is not different than the life of this blind man. Un día nosotros nacimos ciegos muertos en nuestros delitos y pecados. One day we're born in our sins and transgressions. Nuestros ojos estaban ciegos a la luz de Cristo. Our eyes were blind to the glory of Christ. Vivíamos felices en las concupiscencias de este mundo, como dice Pablo en Efesios. We lived in the desires of our own flesh in this world, as Paul says in Ephesians. Disfrutábamos todo lo que pasaba en este mundo. We enjoyed everything that was going on in this world. Éramos ciegos espirituales igual a este hombre. We were spiritually blind like this man. Pero un día Cristo llegó a nuestras vidas But one day Christ came to our lives, y nos hizo la misma pregunta de este and hombre. he gave us the same question to this man. Y nuestros ojos fueron abiertos a la luz de Cristo. And our eyes were open to the light of Christ. Y por primera vez pudimos ver la vida desde un sentido diferente. And now we could see life from a different perspective. Nuestra perspectiva de Cristo cambió totalmente nuestra forma de vivir. Our perspective of Christ changed the way to live. Ahora, yo sé cuando tú miras a este hombre I know when you look at this man y a los líderes religiosos, and the religious leaders, tú puedes ver dos puntos completamente opuestos. you see two opposing points. Este hombre era lo más vil y despreciado de la sociedad. This man was the most looked down upon in all society. Es más, cuando nosotros miramos las declaraciones de estos mismos líderes religiosos, When we look at the declaration of these religious leaders, nosotros podemos ver las declaraciones de él diciendo, tú no eres digno de ser parte del pueblo de Dios. they're saying you're not worthy of being part of the people of God.
Tú naciste en pecados y tú nos vienes y nos enseñas. You were born in sin, you're coming to teach us? Pero cuando nosotros llegamos a finales de este texto, But when we come to the end of this text, nosotros miramos que los que estaban dentro, creían estar dentro, ahora están fuera. we looked, and the ones who believed they were in are out. Y los que estaban fuera, ahora están And the dentro. one that was out is now in. ¿Cómo puede pasar esto en la vida de un ser humano común y corriente? How could this happen in this land's life? Es el poder de Dios transformando It's vidas, the power of God transforming lives, cambiando totalmente tu forma de ser. changing your way of being. Estos hombres pensaban que ellos eran la cúspide. They thought they were the highest of society. Ellos pensaban, nosotros tenemos la última palabra en la religión. They thought they had the last word of religion. Es más, por eso ellos no aceptaron a Cristo. That's why they didn't accept Jesus. Porque ellos creían, si este fuera el Mesías, tendría que ser uno de nosotros. They thought if he was the Messiah, he'd have to be like us. ¿Cómo puede un pobre carpintero venido del vulgo ser el Mesías? How can a poor carpenter be the Messiah? Este hombre no es el Mesías porque no respeta el día sábado. This man's not the Messiah because he does not respect the Sabbath. Es pecador. It's sinner. Y nosotros miramos al ciego, si es pecador, yo no sé. And he says, and then we see the blind man. If he's a sinner, I don't know. Lo único que sé que yo era ciego y este hombre me devolvió la vista. What I know is I was blind, now I see. Hermanos, cuando Dios hace un trabajo en tu vida, When God does a work in your life, tu forma de pensar cambia completamente tu forma de vivir. the way you think changes the way you live. Yo era ciego, I was blind, pero ahora puedo but ver. now I see. Ha cambiado mi vida. It changed my life. Cristo fue el punto de cambio. Christ was what changed my life. Ahora, cuando nosotros miramos la historia de este hombre, When o we más bien dicho, la historia descrita de When, Juan, when we see this history written in John, a mí se me viene a la mente Romanos capítulo 9, versículos 6 al 9. Romans 9, 6 through 9 comes to my mind. Estos hombres creían de que ellos eran herederos de las promesas de Dios. They believed they were inheritors of the promise of God. Ellos eran los únicos que podían recibir They were the only ones that could receive la autoridad de Dios para poder juzgar al the pueblo. authority of God to judge the people. Pero Pablo dice algo en Romanos But Paul says something in Romans que no hubiera cabido en la mente de estos judíos. that didn't fit in the mind of the Jews. Ahora, nosotros podemos decir, ¿qué pasó? ¿O qué pasó en la vida de Israel para que pudieran haber perdido las promesas que Dios le había dado? We can say, how did the people lose the promises of God? Y la respuesta es clara. The answer is clear. La desobediencia. Disobedience. Estos hombres prefirieron vivir de espaldas a Cristo. They preferred to live with their backs toward Christ. A ellos no les importó las señales. They didn't care the signs. A ellos no les importó lo que Cristo les explicó de la palabra. They didn't care about what Christ explained through the Word. Ellos querían seguir respetando sus propias leyes y seguir viviendo nada más. They wanted their own laws and their own way of living. Ahora, Pablo dice algo bien importante en Romanos capítulo 9. Paul says something very important in Romans 9. Dice que no todos los nacidos de Abraham son He israelitas, says, not all who are born of Abraham are Israelites, sino los únicos israelitas son los nacidos de la promesa. but the ones who are born of promise. Es como que Pablo está cambiando completamente el juego de la nación. It's like Paul is changing the game on the nation. No es que tú hayas sido descendiente de Abraham y ahora eres salvo. It's not that because you're a descendant of Abraham, now you're saved. Ahora tienes que ser descendiente de la promesa para ser salvo. You must be a descendant of the promise to be saved. Ellos pensaron, nosotros somos los únicos They thought they were the only ones herederos de la promesa del that could Señor. inherit the promise of the Lord. Pablo les dice, los únicos herederos de la promesa de Dios son aquellos que creen en el Hijo. And Paul says the only inheritors of the promise are the ones who believe in Christ. La misericordia de Dios estuvo sobre el pueblo de Israel durante toda su historia. The mercy of God was over the people in all of the history. Ni aún en los momentos difíciles Dios estaba con ellos. Even in difficult moments, God was with them. Y los estaba cuidando por el único fin de traer a su Hijo al mundo por medio de la promesa. And he was taking care of them just to send his son to the world according to the promise. Ahora la promesa es Cristo. Now the promise is Christ. Por eso es que cuando volvemos una vez más a Juan capítulo 11, When we go capítulo 1, versículo 11, when we go back to John 1:11, Juan nos recuerda de que Cristo vino a este mundo a lo suyo, John reminds us that Jesus came to this world to his own.
Pero aquellos suyos a los que Cristo vino no lo recibieron. But his own did not receive him. Pero hay algo que sigue en el versículo 12 But in verse 12, something follows. que debe de alentar la vida de cada uno de nosotros. Should give hope to the life of each one of us. No solamente de los creyentes, sino de los no creyentes. Not only to the believer, but to the unbeliever. Porque todavía hay un camino marcado para que tú seas salvo. There is a way that's marked that you be saved. Versículo 11, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Verse 12 says, but to all who did receive him, who believed on his name, he gave the right to become children of God. Juan nos propone a Cristo como el único camino, la verdad y la vida. John proposes Jesus is the only way, the truth, and life. Y él dice, nadie viene al Padre si no es por él. No one comes to the Father except through him. Él es la puerta de las ovejas. He is the door to the sheep. Él es el buen pastor. He's the good shepherd. Él es el pan de vida. He's the bread of life. Él es el agua que emana desde la cruz del Calvario para limpiar tu vida de pecados. He's the water poured out on Calvary's cross to free you of your sins. Ahora en el versículo 13, Now in verse 13, Juan nos dice algo John says something que a nosotros nos pone a pensar. that we should think of. Y esto tiene que ser lo más hermoso que puede venir a la vida de un impío. And this is the most beautiful thing that can come to a life of a lost person. Tú no tienes que hacer nada para venir a Cristo. You don't have to do anything to come to Christ. Las puertas de los cielos están abiertas. The doors to heaven are open. Todavía la cruz del Calvario está manando agua para ti. The cross at Calvary is still pouring out water for you. Dice los cuales It says, the ones who are born, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, They're not- ni de voluntad de varón, sino de Dios. they're not born of blood, nor the will of the flesh, nor the will of man, but of God. Yo quiero decir algunas palabras antes de bajarme. I want to say a few words before I come down. Primero a los cristianos, a los hermanos que nos congregamos juntos como iglesia. First to the Christians, the brothers who meet together as the church. Fuimos llamados a ser llamados hijos. We were called to be called children of God. Vivamos como hijos. Live like children of God. Obedezcamos como hijos. Obey like a children. Aceptemos a aquel que nos llamó. Accept him who called us. Ahora, aquellos que todavía no conocen a For the Cristo. ones who don't know Christ, Las puertas siguen abiertas. the door is open. Como en el tiempo del diluvio todavía sigue abierta la puerta para ti. Like the time before the rain, the door is open for you. El tiempo está listo para que tú vengas a Cristo y declares tus pecados delante de Él. Time is ready that you come to Christ and declare your sins before him. Haz como este ciego. Do like this blind man. Acéptalo como el Señor y Salvador de tu vida. Accept him as the Savior and Lord of your life. Pedro decía, Peter said, porque en ningún otro hay salvación, there's salvation in no one else, sino solamente en Cristo. only in Christ. Vamos a orar. Let's pray. Padre, le damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Padre, por su infinito amor en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por haber transformado nuestras vidas, por haber hecho de nosotros personas diferentes, Señor. Sabemos, Padre, que no somos merecedores de tanta gracia, Señor, pero usted en su infinita misericordia decidió salvar pecadores, Señor, como decía Pablo, de los cuales yo soy el primero. Pedimos, Señor, de que sea usted formándonos, Señor, cada día conforme a la imagen de su Hijo. Nuestra vida, Señor, sea un reflejo puro de su honra y su gloria, Señor. Que este lugar de Port Arthur, Señor, y Orange, cuando nos mire caminar por las calles, puedan decir, estos son cristianos, Señor, porque vivimos y andamos como usted anduvo. Gracias le damos, Señor, en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amen. Amen. Thank you, brother. Gracias, hermano. What a beautiful story. Qué hermosa historia. This man, de este hombre.